Hoy nos encontramos nuevamente en las calles de Barcelona. En esta ocasión estamos en la Rambla, que es una de las calles con más historia, más tradicionales y más pintorescas de la ciudad. Pero en esta ocasión vamos a hacer un video un poco diferente. No vamos a hablar de la historia de la Rambla, sino que queremos hablar de uno de los sucesos más importantes de la actualidad, que es justamente pues toda esta pandemia que estamos viviendo en este momento. En este video queremos hablar un poco pues de cómo se ha vivido toda esta cuestión del COVID en la ciudad. Para esto pues nos guiamos con unas preguntas que le hicimos en Instagram, pero queremos sobre todo hablar de cómo estaba el turismo antes, cómo está ahora, pues cómo se vivió todo este proceso de los confinamientos y sobre todo cómo se siente hoy en día la ciudad después de todos estos cambios. Bueno, estamos ahora en la Rambla, que es una de las calles más bonitas de la ciudad, un paseo obligatorio para cualquier turista que viene a la ciudad de Barcelona. De hecho, es una de las zonas más buscadas por los turistas porque esta calle atraviesa toda la zona antigua de la ciudad. Cuando llegas por primera vez, pues lo que se suele hacer siempre es hacer el recorrido desde Plaza Cataluña hasta la zona del puerto. Decía Lorca, la calle más alegre del mundo, la calle donde viven juntas a la vez las 4 estaciones del año, la única calle de la tierra que yo desearía que no se acabara nunca. Pero bueno, a pesar de que a Lorca le gustaba mucho esta calle, la verdad es que las personas de Barcelona pues estaban un poco ya hartas de la Rambla. Era una calle que siempre estaba llena de gente, en verano sobre todo era imposible caminar por aquí. De hecho, la gente local pues todo el tiempo estaba como ideando estrategias para no tener que pasar por esta calle y si pasas por aquí la cruzas lo más rápido posible. Incluso nunca nadie local se tomó pues como una cerveza, una caña en la Rambla y ya ni hablar de la comida, de la paella que venden acá. Porque esta zona de la ciudad pues, se había convertido como una especie de territorio guiri, que es una palabra que se utiliza para referirse de manera despectiva a los turistas de la ciudad. Así como se dice que los esquimales tienen diferentes palabras para las tonalidades de blanco, aquí en España se tiene una palabra específica para este típico turista que uno ve que está con una guía de viaje, una cámara colgada, unas sandalias con medias blancas y una especie de bronceado tipo rojo doloroso, el famoso guirigamba. Aquí no se le tiene mucho cariño a este típico turista. Y esto pues seguramente sorprende a personas que no viven en ciudades cuyo turismo pues está totalmente masificado, fuera de control, pero es que en el caso de Barcelona, esta ciudad a nivel europeo lidera siempre el ranking de las ciudades más visitadas. De hecho, para que nos hagamos una idea, yo soy de Cali, Colombia, una ciudad que al año recibe la visita de 200.000 personas extranjeras. Pues según un estudio que se hizo hace poco sobre este tema, se calcula pues, que antes de que pasara todo lo que pasó, por la Rambla pasaban diariamente alrededor de 200.000 personas, que bueno, muchas de estas personas eran locales, personas que estaban yendo a su trabajo, pero se calculó también que de cada 10 personas que pasan por la Rambla, 6 son turistas. Pero bueno, toda esta aglomeración que se estaba dando en la ciudad no era un fenómeno exclusivo de la Rambla, tenemos que tener en cuenta que al año se calcula que estaban llegando alrededor de 12 millones de turistas a Barcelona. Es que al final las Ramblas siempre han sido algo así como un termómetro de lo que se está viviendo en la ciudad. Aquí terminan reflejadas todas las problemáticas y los aciertos de la ciudad. Este rechazo que nombramos antes hacia las Ramblas de parte de los locales, pues en realidad nos está hablando de un fenómeno mucho más grande que se estaba dando entonces en la ciudad de Barcelona. Generalmente lo más común es que las ciudades anhelen el turismo. De hecho, este sería un tema muy interesante para abordar en un video en el futuro de incluso cómo Barcelona a partir de las exposiciones universales, pero sobre todo a partir de las Olimpiadas del 92, pues viene haciendo como un esfuerzo muy grande por atraer al turismo. Y es que claro, para la economía local es ideal tener este flujo de turistas cada año, todos consumiendo y comprando cosas. Hay incluso un dicho que fue acuñado por los comerciantes italianos que decía que Barcelona es bona si la bolsa sona. Y la bolsa sona. O sea, que Barcelona es buena cuando la bolsa de compra suena, o sea, que tiene cosas adentro. Es decir, si la gente está comprando cosas. Pero aquí, en realidad, el problema estaba siendo que ya estaban viniendo muchos turistas. La situación estaba en realidad un poco desbordada. Se estaba como rompiendo con este pequeño equilibrio que debe existir entre las personas que vienen a la ciudad
y las que finalmente pues habitan en ella. Por ejemplo, había muchas quejas en torno a cómo estaban subiendo los precios del alquiler. De hecho, cualquier persona que viva en Barcelona sabe que conseguir una habitación o un piso pues era una tarea totalmente titánica. Pero bueno, se estaban también quejando de que cada vez era más difícil encontrar locales o restaurantes pues como más tradicionales, que había unas calles en las que era imposible caminar y algunos barrios en los que era imposible también dormir. Incluso en algunos casos las quejas estaban dirigidas directamente a la falta de educación de algunos turistas. Y cuando digo falta de educación me refiero a que algunos turistas pues venían totalmente borrachos, gritando, haciendo fiestas, orinando en la calle. De hecho en la Barceloneta, que es un barrio pues que está muy cerca de la playa, se dieron algunos casos de turistas que entraban literalmente desnudos a tiendas. Y bueno, yo creo que cualquier persona que vive en Barcelona sabe lo que se convertía la ciudad, sobre todo pues en la época del verano. Y por esto pues la respuesta de sociedades de vecinos y en general de la sociedad no se hizo esperar. Se recriminaba fuertemente la falta de planificación de las autoridades competentes, se organizaron protestas, manifestaciones, se empezaron a ver pintadas en la ciudad dirigidas a los turistas. De hecho, toda esta tensión fue escalando hasta que se dieron algunos ataques a unos hoteles, se atacó a un bus turístico y bueno, pues al final todo esto pues generó un fenómeno que fue conocido entonces como la turismofobia. De hecho, yo cuando llegué a Barcelona, yo llegué a la Barceloneta y una vez me tocó una de estas manifestaciones que estaban haciendo, yo estaba escuchando que había como ruido, salgo yo al balcón, me estaba tomando un café y la gente empezó a mirarme y una señora me empezó a señalar y empezó a gritar, fuera, turista de nuestro barrio, y yo ahí como... O sea, yo vivo aquí la cosa se estaba poniendo un poco tensa. Y bueno, pues al final pues este era un poco el panorama que teníamos en Barcelona hasta el 2019. Y es que también pues era un problema como bastante difícil de solucionar porque no puedes simplemente como prohibir, no puedes decir que la gente no venga a la ciudad, más si tenemos en cuenta que todo este turismo del que vengo hablando representa entre el 12 y el 14% del PIB de la ciudad y daba trabajo entre 86.000 y 143.000 personas. Estaba siendo un tema bastante complicado y bueno, lo que muy pocas personas imaginaban es que al final la solución iba a llegar casi que de un día para otro en forma de una pandemia mundial. Y bueno, lo primero que vamos a contar pues fue un poco cómo se vivió la cuestión de la pandemia, que bueno, al comienzo pues fue muy similar a lo que pasó en otras ciudades, que la gente pues no se lo estaba tomando muy en serio, que algunas medidas pues parecían muy exageradas y ya otras parecían como muy irresponsables. Pero bueno, yo en realidad el primer recuerdo es haber pasado por Paseo de Gracia, que es una zona donde están como las tiendas de alta costura, que está Gucci, Dolce & Gabbana. Todas estas tiendas antes tenían filas interminables y además en estas tiendas iba un público principalmente asiático. Por eso los trabajadores de estas tiendas fueron las primeras personas que yo vi con mascarillas, que bueno, en este momento pues parecía algo como exagerado, pero bueno, ya un par de días después pues ya teníamos a Italia totalmente cerrada y totalmente fuera de control y ya fue más o menos en este punto cuando las cosas empezaron a tomar un poco más en serio. El 15 de marzo ya la ciudad estaba totalmente en cuarentena, al igual que el resto de España, que por cierto fue durante esta cuarentena que nosotros abrimos nuestro canal. Pero bueno, la cuarentena terminó durando unos 3 largos meses y al final pues ya se empezaron a hacer medidas para reabrir todo nuevamente. La idea era un poco volver a la normalidad, aunque bueno, nada más alejado de la realidad. En el momento en que estamos grabando este video, que es 12 de abril, pues bueno, básicamente tenemos una restricción, o sea, de movilidad entre comarcas, que es algo así como que una persona pues de Barcelona no puede ir a Tarragona, o sea, menos va a poder venir aquí una persona de Madrid. Tenemos un toque de queda que es a las 10, lo que son los bares, restaurantes están abiertos solamente en una franja que es de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Y no sé, ¿qué más? No sé. Que esto, bueno, es en Barcelona, en Cataluña, porque de resto pues hay otras comunidades que tienen otras restricciones. Y todo esto, claro, pues ha tenido una repercusión en el sector del turismo. O sea, nosotros nombramos antes que habían venido 12 millones de personas, que esto en el 2019 fue una especie de récord. Pues en el 2020 se rompió otro récord, pero de menos personas que vinieron a la ciudad. O sea, vinieron alrededor de 2 millones de personas, que esto es prácticamente nada, teniendo en cuenta las cifras que se han tenido cada año.
Por esto la mayoría de los hoteles están cerrados, tenemos algunos restaurantes, algunos bares pasando muchas problemáticas, sobre todo las discotecas, pues algunas de ellas están al borde de la quiebra. Pero bueno, yo creo que lo más impresionante es ver algunas de las calles más icónicas de la ciudad totalmente vacías, o lugares como la Sagrada Familia y la Casa Batlló sin ningún tipo de filas ni gente a su alrededor. Pero bueno, para terminar este video con una nota un poco más esperanzadora, pues bueno, yo creo realmente que Barcelona se va a saber reponer a toda esta situación. Incluso si miramos a lo largo de su historia, pues han pasado cosas incluso peores en la ciudad. Y una de las pocas cosas que puedo rescatar de toda esta situación que tenemos es que precisamente muchas personas de Barcelona, los locales, pues se han podido como reconciliar con algunos espacios de la ciudad, personas que por primera vez pues están visitando ciertos espacios sin tanta gente, sin tantas aglomeraciones, y pues yo creo que esto es de las pocas cosas que se puede rescatar de toda esta situación. Que bueno, todo esto pues es muy bonito, además pues es muy interesante cómo se ha dado todo este cambio, pero no podemos olvidar pues que al final, nos guste o no, una ciudad como Barcelona depende de todo este turismo. Por eso pues al final sectores como los nuestros, que trabajamos y vivimos de esto, pues estamos viviendo una época pues verdaderamente complicada. Por eso suscríbanse al canal, si quieren apoyar le pueden dar like, pueden comentar. Nos interesa mucho saber su opinión, queremos saber si han aprovechado para hacer turismo en la ciudad, cómo ven la situación antes y después, incluso cómo vivieron todo esto del COVID y la cuarentena en sus casas. Pero bueno, esto es todo por hoy, espero que les haya gustado este tema un poco diferente. Denle like también si les gusta que manejemos con temas un poco más actuales, no tanto la parte histórica de la ciudad. Pero bueno amigos, eso es todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado y ya saben, nos vemos entonces la próxima. Colombia, una ciudad que recibe al año 200.000, una ciudad que al año recibe alrededor de 200.000 visitas al año, ya dije. Colombia, una ciudad que al año recibe 200.000, ¿por qué no puedo decir eso? Una ciudad que recibe alrededor de 200.000 personas, visitantes que vienen al año. Podemos no hacer esta parte.